10:35, está Fernando Mele para la biografía de hoy. Hola Fer, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Estamos con un peinado polémico, me parece. Ya lo viene acentuando. A la gomina estamos. Está trabajado, está trabajado. No, pero Polémico. impecable. No se vuela ni un pelo. Está todo en su lugar. Las dos cosas son ciertas, que está trabajando y que es polémico. Bien por haberse animado a ese corte que es muy europeo. Muy de gente de televisión. Primero hay que irse a vivir solo para dejarse por de fútbol. el pelo así. Sí, no, a casa no trato, sí. También. Sí. Ah, mira. Está bien. Te queda free. Sí. Yo lo comía, ¿no? No, lo comía tenía el pelo así cuando yo era chico. No, Un poco más largo, ¿no? Claro, más largo. Un poco más largo. Más largo. La idea es que llegue acá y la trenza y... ¿Qué es acá? Para trenza. vikingos. Sos un vikingo, claro. Para vikingos, sí. Hay un jugador, los futboleros van a entender, del Atlético Madrid, un belga, Ferreira Carrasco se llama. Sí, Yannick. Yannick, buen jugador. Buen jugador, jugó al Mundial. Zurdo. Tiene ese corte de pelo él. Está jugando en China, ¿no? No sabía ido a jugar a China y volvió. Pues eso es lo último que supe era del Atlético. Después, es Bueno. muy fácil el corte de pelo. Vamos a lo que nos importa. ¿Te parece? ¿Me parece? O sea, Sí, en Pues China. muy bien. China. ¿China? Sí, China. está en China, sí. Sí. Le pagan todo el sueldo en pero ahora. Qué suerte. Claro. Le vaya bien. Caja. Vamos a hablar hoy de Coco Chanel. Coco. Coco Upa. Chanel. Coco Chanel, sí. Nacida como Gabrielle Chanel en Saumur, en un pueblo en el centro oeste de Francia, el 19 de agosto de 1883, no es su nombre Coco, se llama Gabrielle en su DNI. Pero en su DNI no aparecía como Gabrielle Chanel, sino como Gabrielle Chasnel. Le escribieron mal. Ajá. Pero no es hombre o mujer. Es mujer. Es mujer. Bien. Sí, sí, sí. Gabriel como Gabriela, con doble L. Gabriele. Gabriel. Ah, ok. Gabriele Chanel. En el barrio le decían Graviel. Graviel Chasnel. Su madre la notaron mal. La Graviel. Su madre había quedado un poco débil postparto y su padre no era un padre muy presente. Ella fue la segunda de 5 hermanos, tenía una hermana mayor, una menor y 2 hermanos menores, que vivían en condiciones muy precarias, eran muy humildes, de una familia de muy bajos recursos, y su padre, Albert, era vendedor ambulante, pero además muy mujeriego, bastante vago y estaba muy poco en la casa. No le faltaba nada. Sin embargo, su madre, Jeanne, sentía una enorme pasión por su marido, le toleraba absolutamente todo, él la maltrataba, la hacía trabajar a pesar de que ella era asmática, se ahogaba, tal vez acaso un poco de violencia doméstica también, pero ella le toleraba absolutamente todo. Algunos años después de que nació Gabriel se casaron, pero en 1895, cuando la joven Gabriel tenía apenas 12 años, su madre murió. Fue encontrada muerta. Y su padre envió a sus 2 hijos varones a una granja a trabajar en el campo, a que los adopte una familia campesina, no se hizo cargo de ellos, pero tampoco a un internado, a un orfanato de monjas. Ah, gaucho. Divino, ¿eh? Se lavó la mano y dije, para tener el rato libre. se sacó a los 5 de encima. Vivió allí Gabriel junto a sus 2 hermanas durante 6 años, recibió una disciplina muy estricta, donde aprendió a bordar, a planchar y a coser, y aquí empezó a trabajar las telas. Durante mi infancia solo ansié ser amada, dijo algunos años después. Todos los días pensaba en cómo quitarme la vida, aunque en el fondo yo estaba muerta. Dios. Solo el orgullo me salvó, declaró algunos años después. Posteriormente, además, no aceptaría su pasado, inventaría varias historias para ocultar su pasado humilde, decía que era de una familia burguesa, decía que cuando su madre murió, su padre viajó a América en busca de una gran fortuna y ella quedó al cuidado, era todo chamullo. Sí, sí. De hecho, le pagó a sus hermanos para que no cuenten su verdadera historia en un momento. Y a los 18 años, luego de este internado, pasó a otro internado de monjas, cuando cumplió la mayoría de edad, cuando tenía 18 años, en la ciudad de Moulins, más al centro este de Francia, en el que se encontró con su tía, la hermana de su padre. La hermana de su padre, que tenía apenas 2 años más que ella. Y habían sido muy amigas durante la infancia, y juntas consiguieron un trabajo en una sastrería. Mira. Empiezan a meterse cada vez más en el mundo de la moda. Los hombres que iban a la sastrería coqueteaban con estas chicas y las invitaban a dar una vueltita al cabaret local. A dar una vueltita por ahí. Gabriel se sintió muy atraída por el mundo del espectáculo y empezó a cantar en el cabaret después de haber asistido algunas veces. Y fue allí que recibió el apodo de Coco, como sería conocida posteriormente, Coco Chanel, porque cantaba una canción en francés que se llamaba Qui Cabu Coco. Que no sé qué quiere decir la verdad. No.
porque no sé francés. Cuando tenía 23 años conoció, seguramente en el cabaret, a el rico oficial de la caballería Etienne Balsan, heredero de una importante empresa textil, y se convirtió en su amante. Ya está. Durante los siguientes 3 años vivieron juntos en el castillo de él, y pasó de cantar en un cabaret, de vivir en un internado de monjas, de los recursos apenas para sobrevivir, a vivir en un castillo rodeada de gente de la alta aristocracia francesa y parisina con absolutamente todos los lujos. Comenzó por hobby a confeccionar sombreros. Fue a Galería Lafayette con la tarjeta de crédito del Dorima y se compró 2 docenas de sombreros y los empezó a arreglar porque hizo un curso de arreglar sombreros. Y asistía a carreras de caballos, a reuniones sociales con esos sombreros muy extravagantes que se ponía que eran más bien simplificados de lo que se usaba en aquel entonces. Usaban unos sombreros gigantes, enormes. Ella los hizo más simples, más acordes al tamaño de una persona. Los acotó y empezó a recibir muchos elogios y así es que los comenzó a comercializar. Claro, le puso su estilo. Y además empezó a vestirse de una manera muy singular, muy rebelde. Hasta entonces las mujeres se vestían vestidos súper elegantes, corset, súper amplios, y ella empezó a cambiar un poco, empezó a ponerse pantalones. Nunca las mujeres habían usado pantalones, empezó a usar poleras en lugar de esos vestidos súper acorsetados. La mujer que usaba pantalones la pensaban como una mujer que en realidad era de la clase trabajadora o menos. Sí, ¿no? o que tenía otro tipo de inclinaciones sexuales. Claro. Sí, además. Hablando de fin del siglo XIX, ¿no? Sí, claro, sí. En 1910 abrió su primera casa de sombreros y de moda en París, y mientras aún vivía con el señor Balsan, comenzó a tener un romance con Arthur Edward Capel, uno de los mejores amigos del señor Balsan. 2 caballeros estaban pujando por mi pequeño cuerpo caliente, dijo después. Coco abandonó a Balsan, se fue con su nuevo amor Capel, y él le compró un departamentito en el centro de París. Estuvieron juntos 9 años, pero él nunca le fue fiel. Siempre tuvo otras relaciones, y ella también. Pero se querían mucho. Con la ayuda de Capel abrió una segunda tienda en un pueblo de verano muy exclusivo, muy chic, en las costas de Normandía, llamado Deville. Empezó a confeccionar ropa más casual, pero de mucho lujo, y con distintos materiales y tipos de prendas que hasta el momento no se utilizaban en la ropa femenina. The New Yorker, la conocida revista estadounidense, publicó: las damas de Deville despertaron una mañana y descubrieron una diferencia impactante entre la elegancia de su propia ropa y la moda Chanel. Así que empezó a tomar cierta relevancia internacional también. En 1915 inauguró un tercer local en Biarritz, una zona frecuentada por españoles muy ricos y que además se mantuvo neutral en la Primera Guerra Mundial. Es decir, estaba lleno de gente de mucha plata que se exiliaba de las grandes ciudades huyendo de la guerra. Biarritz es el balneario en el cual dicen se inspiró Mar del Plata. Exactamente, sí. Al revés. Al norte de Francia. Supongo que Mar del Plata en Biarritz y no Biarritz en Mar del Plata. En la costa azul francesa. Allí en Biarritz conoció al gran duque de Rusia, Demetrio Romanov, con quien también tuvo algún affair durante un tiempo, y su relación con Capel siguió incluso después de que éste se casase con una aristócrata inglesa en 1918, pero al año siguiente Capel murió en un accidente de auto, lo que fue muy duro para Chanel y lo recordaría toda su vida, y ahora veremos cómo. ¿Por qué tuvo tanto éxito la ropa de Chanel, que ya empezaba a tener una relevancia internacional, no solo en París, sino que trascendía las fronteras? Eliminó el corset de la indumentaria femenina, cosa determinante. Fue una de las primeras mujeres en usar el cabello corto. El cabello corto denotaba bajos recursos, una persona muy humilde, y ella empezó en la alta aristocracia a imponer el corte de pelo corto para las mujeres. Subió la línea de las polleras, mostrando por primera vez en la historia el tobillo de la mujer. La rodilla en el 64, exactamente, y ahora veremos qué dijo al respecto. Comenzó a usar elementos de vestimenta masculinos en mujeres, por ejemplo, como decíamos recién, los pantalones, pero también chalecos, también sacos hechos de tela con la que habitualmente se hacía tela de jersey, como los sacos de hombre. Empezó a hacer ropa de mujer en ese estilo. Creó el traje sastre femenino, el pantalón y saco que hoy vemos principalmente en oficinas, en ejecutivos, en secretarias. Ella fue quien lo desarrolló y creó un tipo de elegancia muy sencilla para la mujer, utilizando el blanco y el negro, principalmente cuando en aquel momento la gran opulencia de la mujer se mostraba con los colores y la exuberancia de los vestidos. Y fue en los años 20 considerada la personificación de la nueva mujer.
Una mujer independiente, sociable, recreativa, rebelde, que luchaba contra las cuestiones establecidas. Decíamos, su gran éxito europeo le hizo trascender las fronteras y sus vestidos empezaron a llegar a los Estados Unidos, pero la posta seguía estando en París, por lo que abrió un nuevo local allí, y en 1920 tuvo una relación con Igor Stravinsky, con el compositor Stravinsky. También tuvo muchísimos hombres a lo largo de su vida, con ninguno se casó y con ninguno tuvo hijos. En 1920, con la colaboración del perfumista Ernest Beau, creó el famoso Chanel número 5. Basado en el perfume del jazmín, fue la primera fragancia en la historia en llevar el nombre de un diseñador, y se convirtió en un éxito rápidamente porque fue también el primer perfume con cuestiones sintéticas, digamos, no solo con fragancias naturales, sino también sintéticas. Es Chanel número 5, pero no es Chanel número 1, 2, 3 y 4. No, ¿por qué Chanel número 5? Algunos dicen que fue creado el 5 de mayo, por lo tanto es el Chanel del 5 del 5. Otros dicen que el 5 era el número de la suerte de Coco Chanel, pero la versión más renombrada fue que el señor Ernest Beau le puso un catálogo de varias fragancias, y la quinta fue la que Chanel eligió, la número 5 de esas muestras, por lo tanto quedó Chanel número 5. Hay Chanel de otros números, 22, 31, 28, 19, hay de muchísimos números. El emblemático es el número 5, que después Marilyn Monroe terminaría de llevar a la gloria. Fue envasado el Chanel número 5 en una botella de cristal creada por la propia Coco Chanel, y se cree que el diseño de esa botella estaba inspirado en el decantador de whisky de aquel señor del que se había enamorado tanto y que había fallecido, el señor Capel, que tenía un muy lindo decantador de whisky, y ella se inspiró en eso para hacer la botella de su famoso perfume. Fue como su gran amor, entonces. Fue como uno de sus grandes amores. Tuvo otro más avanzada edad, pero no. Con ninguno terminó de casarse porque ella no quería, ella era muy rebelde. Si antes se movía en la alta sociedad cuando recién empezaba a ser la esposa de, imaginemos ahora que era una de las grandes diseñadoras del mundo, y comenzó a codearse con duques, miembros de la alta aristocracia británica, e incluso forjó una gran amistad con Winston Churchill, futuro primer ministro británico. En 1925 conoció a Hugh Grosvenor, el segundo duque de Westminster. Westminster es uno de los barrios más elegantes de Londres. Y el señor dice: yo te quiero mucho, Coco Chanel, por lo tanto te voy a construir una casa en la costa azul francesa. Bueno. Tiene 4 pisos, 3 salones, 7 suites, 2 cocinas, vista al océano, y además está inspirada en el orfanato en el que tú te criaste. Así que, por favor, pasa por aquí. Le regaló joyas, le regaló obras de arte, un local para que abra una nueva sucursal de su marca. Y después de todo esto, ¿te querés casar conmigo? Claro. No, yo no me quiero casar con nadie, le dijo Coco Chanel. Por lo tanto, él quiso dejar su amor plasmado de alguna manera. No pudo hacerlo mediante el matrimonio, y es por eso que en algunas farolas del centro de Londres, del barrio de Westminster, está, por un lado, el logo de Westminster, que es como una suerte de W, y del otro lado está el logo de Coco Chanel, las dos C invertidas, digamos, como para decir: Westminster ama a Coco Chanel. Durante su juventud solía tomar sol en sus ratos libres, y hasta entonces también el bronceado estaba muy mal visto. El bronceado era para la clase trabajadora que trabajaba al sol y que no tenía otra opción que quemarse. Sin embargo, ella, cuando se iba a vacacionar a las costas de Francia, le gustaba reposar al sol, y apareció un día en un teatro bronceada y comenzó a imponer la moda de que el bronceado esté buen visto y que sea un símbolo de privilegio y de gente que tiene tiempo de esparcimiento. Creó también el vestido negro corto, que la revista Vogue catalogó como el atuendo que todo el mundo usará. Será una suerte de uniforme para todas las mujeres de buen gusto. Acertó. Y acertó, porque el Little Black Dress. Sí, el Little Black Dress es una cuestión que hoy parece un clásico absoluto para nosotros. Con eso zafa siempre. Con esa mujer, nosotros no quedamos mal, pero a mí no me quedaría el Little Black Dress. Por eso no me compré ninguno. Y en 1929, tampoco. En 1929 diseñó su primer bolso de mano, al que le puso, era un escándalo esto, le puso una correa para colgárselo del hombro. Fue la primera mujer en ponerle, fue la primera diseñadora en ponerle una correa al hombro a un bolso de mano elegante, digamos. Y dijo: me he hartado de sostener mi bolso con la mano. Me cansé. Y al mismo tiempo, perder poder sobre ella, porque la dejaba en algún lado y si necesitaba la mano lo tenía que apoyar. Así que agregué esta correa para sostenerla con el hombro. Y la criticaron,
le pegaban por todos lados. Hoy no hay casi cartera que no se cuelgue al hombro. En 1931 conoció a Samuel Goldwyn, uno de los creadores de la Metro-Goldwyn-Mayer, la empresa de películas estadounidenses, quien le propuso diseñar el vestuario para las protagonistas de su película 2 veces al año. Y es lo que hizo en 1931, 1932, diseñó los vestidos para distintas películas, pero renunció rápidamente. Le generó una gran aversión la industria del cine y la cultura de Hollywood porque dijo, Hollywood es la capital del mal gusto y es vulgar. Papa. Así que yo con Hollywood no. Hollywood me parece vulgar. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, en el 39 cerró todas sus tiendas, excepto la central en París, en la que únicamente se vendían accesorios y perfumes. No es momento para la moda, dijo, durante la Segunda Guerra Mundial. Dejó desempleadas a 3.000 mujeres. Eso está mal. Tenía un profundo odio hacia los judíos y hacia los homosexuales, por lo tanto estaba cerquita de los nazis. Estaba cerca de los nazis. Decía que los judíos eran una amenaza bolchevique para Europa. Y estaba tan cerca de los nazis que durante la ocupación alemana de Francia en la Segunda Guerra residió en el Hotel Ritz. En el Hotel ¿Cómo Ritz se lo van a pagar eso? Los franceses te la cobran, los franceses que después de la resistencia. Y un poco se hicieron cobrar. Se alojó en el Ritz, donde estaban todos los oficiales militares alemanes de alta jerarquía. De hecho, se relacionó con uno de ellos, con Hans Gunther von Dinkler, un oficial de la inteligencia alemana. Y existen documentos de que Chanel fue espía nazi. Hay algunos que lo desmintieron, otros que lo aseveraron. Era muy amiga de Churchill, así que imaginemos, para Alemania, tener una amiga de Churchill infiltrada y decirle, che, Winston, ¿a dónde vas a atacar la semana que viene? Era una gran conveniencia. Fue detenida por colaboracionismo y por eso se tuvo que ir a vivir a Suiza después de la guerra. Y después de la guerra empezaron a tener relevancia, casi por primera vez en la historia, diseñadores masculinos para ropa de mujer. Por ejemplo, Christian Dior. Por ejemplo, Cristóbal Balenciaga. Y es como que a ella no le parecía muy simpático este tema, por lo que decidió volver al ruedo después de 15 años de ausencia con una gran, tenemos que hacer algo muy fuerte para volver al ruedo, y creó los trajes tweed. En Francia le fue pésimo, le fue muy bien en el Reino Unido y en Estados Unidos. Los trajes tweed podríamos decir que es un saquito y una pollera. Una pollera y un saquito del mismo color, de la misma tela. Exacto. Elizabeth Taylor, Grace Kelly y Rita Hayworth fueron las primeras en utilizarlo. Un éxito. Y este traje fue lucido por Jackie Kennedy el día que mataron a John Fitzgerald Kennedy. De hecho, Jackie tiene ese famoso trajecito rosa con ese sombrerito del mismo color, el 22 de noviembre del 63. En 1957 diseñó el legendario zapato de 2 tonos, que ¿qué era? Era un zapato todo beige para hacer que las piernas parezcan más largas, pero con la punta negra, para hacer que el pie parezca más chico. Esto también fue una cuestión de inteligencia superior. También fue muy criticada, pero fue un éxito absoluto. Y ante la popularización de la minifalda que decíamos recién, por Mary Quant en el 64, Chanel la juzgó de severamente ofensiva. Y eso que ella era una revolucionaria total. Debe haber sido por envidia, seguramente. Porque decía que las rodillas eran la parte menos hermosa del cuerpo femenino, por lo que había que mantenerlas cubiertas. En sus últimos años, hacia 1970, se había convertido en una persona muy solitaria, de muy mal carácter, con muy pocos amigos después de su participación y su apoyo al nazismo. Su estado de salud no era bueno, tenía una artrosis muy grave, por lo que tenía una fuerte adicción a la morfina, pero sin embargo siguió trabajando hasta los últimos días de su vida. Y una tarde, el 10 de enero de 1971, salió a dar un paseo. Al regresar a su habitación del Hotel Ritz, donde vivió durante más de 30 años, se fue a acostar y murió de un ataque cardíaco luego de decir, según la leyenda, bueno, así es como uno se muere. Y ahí se murió. Bueno, el 10 de enero del 71, una mujer que revolucionó la forma de vestirse para las mujeres, Coco Chanel. Todos éxitos. 87, exactamente. Bien. Muy longevo. Sí, vivió un montón. Y trabajó, como decíamos, hasta los últimos días de su vida, en sus diseños, en sus colecciones, estaba pendiente de absolutamente todo. Pero con muy pocos amigos. Murió muy sin sola. marido, sin casarse. Y sin casarse nunca, con muchos hombres con muy pocos maridos. La empresa sigue. Sí, Coco Chanel sigue, exactamente. Y es una marca. Es una marca. No recuerdo cómo se llama el diseñador que la maneja ahora. ¿No es Karl Lagerfeld? Karl Lagerfeld, exactamente. Karl Lagerfeld es quien hoy lleva las riendas de Chanel, con el compromiso de siempre seguir el mandato de Coco. Bien. Bueno, sí, no encuentro, pero estoy casi seguro de que es Lagerfeld. Sí, es Lagerfeld, lo leí, sí, es Lagerfeld. Karl Lagerfeld. Muy bueno, algunos mensajes acá antes de ir a la pausa.
Uno que no sé qué, no tiene nada que ver, dice por acá, hola Mele, hoy chips de jamón y queso entre carta y carta, dice Alexis. Alguna invitación nocturno, no sé, no quiero meterme. No, Biarritz y Saint-Jean-de-Luz, que limitan con San Sebastián, las ciudades que tomaron para modelo el Mar del Plata. Bien, esto lo dice el amigo del 7661. Y bueno, tenemos algunas otras cuestiones también para hoy. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Fernando Mele pasó con sus biógrafos.